Y bueno, ahora para platicar de esta desinformación que lo que trata de hacer es minar la confianza en el gobierno y hacer un uso político y electoral, nos acompañan en esta segunda mesa de análisis Dolores Mendoza, ¿cómo estás? Y Eder Guevara, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues platíquenme, ¿cómo han visto este uso político de una tragedia como Otis, algo que no se había visto? A mí me parece lamentable porque aparte es un proceso lleno de omisiones, no únicamente es indebido, indecente el llamar a la población a no donar, porque al final creo que lo que la oposición no ve, que lejos de afectar al gobierno federal, a quien está afectando es a la población de Acapulco y las zonas aledañas a Guerrero, entonces que al final son votantes. Entonces creo que ahí las personas, no solamente la gente de Guerrero, sino todos en general, tendríamos que darnos cuenta que pues no le importamos a la oposición, nunca le hemos importado. Me parece que lo que se les olvida es señalar que el producto del huracán es producto de la gran noche neoliberal. O sea, esos 2 grados de variación en el mar que causó que se acelerara en 12 horas una tormenta tropical a un huracán categoría 5, fue el neoextractivismo por el que pasamos durante 35 años, el saquear nuestras tierras, el contaminar nuestros mares. Me parece que eso es lo que está olvidando la oposición mencionar. Eder, ¿cuál es tu lectura a este uso político? A mí me parece que es mucha la desesperación de la oligarquía, porque cada vez están más lejos de poder remontar el proceso político y la hegemonía, no solamente el tema electoral, sino la falta de credibilidad. En este momento, el consciente colectivo no está con ellos, abiertamente están en contra de ellos y cada vez aumenta más la simpatía por la Cuarta Transformación, y eso implica la pérdida de un montón de intereses. Y aquí lo podemos aterrizar muy concretamente con esto que están peleando del Fonden, porque en realidad el Fonden no desapareció, sigue existiendo, pero ¿qué sí desapareció? El fideicomiso a través del cual triangulaban recursos públicos para privatizarlos, para entregarlos de manera discrecional para medios de comunicación, para periodistas, para políticos, y se robaban el dinero. A mí me extraña mucho que ahora cómo se ponen de rabiosos con el presidente López Obrador, pero por ejemplo no cuestionaron la propuesta que en su momento Peña Nieto le hizo a las familias de hacer las tandas para rehacerse de sus casas. Te voy a interrumpir tantito, vamos a despedir a Radio Sinaloa. Muchas gracias a la gente en Sinaloa que nos escuchó a través de Radio Sinaloa. Continuamos en redes sociales con este análisis. Muchas gracias, discúlpame. Sí, no te preocupes. Las tandas. Te decía que no, los medios no cuestionaron ese momento, o cuando Felipe Calderón organizó todo un evento para entregar una cobija por familia a damnificados de otro suceso. Y aquí además, uno de los elementos más fuertes por los cuales ha perdido y cada vez pierde más credibilidad la oligarquía es que ya tenemos datos para comparar y para analizar qué es lo que está sucediendo en este momento en Acapulco. Primero, lo que ya se ha dicho en muchas ocasiones, de que este huracán es un suceso extraordinario. Todo el consenso global es que tiene que ver más con el calentamiento mundial y que tenemos que implementar nuevos mecanismos para predecir o para prepararnos para sucesos de este tipo, pero fue inédito. El otro dato muy concreto es la manera en la que el gobierno de México ha atendido las distintas catástrofes durante estos 5 años, porque han sucedido un montón. Obviamente ahorita Acapulco es muy visible, pero así hace ratito yo le di un vistazo rápido al Twitter solamente de Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar, y te das cuenta que ellos ya tienen un protocolo de atención en cada uno de los sucesos naturales que han ocurrido en el país, y lo primero que hacen es ir a hacer el censo poblacional para ver cuánta gente, casa por casa, cuántas personas se vieron afectadas, de qué manera, y entonces a partir de eso tienen un diagnóstico bien preciso de cómo hacerle para rescatar esas comunidades. Yo digo, si tienen mucha preocupación por cuál va a ser el proceso de Acapulco, cuánto va a tardar la reconstrucción de Acapulco, vayan a entrevistar a las personas que fueron víctimas de alguna catástrofe durante estos años y pregúntenles cómo fue la atención de la Cuarta Transformación, y revisemos cuáles son las condiciones de vida ahorita de esas comunidades. Yo estoy convencido, a partir de estos datos, estoy convencido que estamos a punto de ver el renacimiento de Acapulco, pero esa conversación no se da porque la oligarquía está intentando manchar todo el proceso y están buscando carroña, literal.
Ahora que hablas de la reconstrucción de Acapulco, los quiero invitar a escuchar este fragmento de un programa de ayer en el que participó Leo Zuckerman y hablaba de si había necesidad de rescatar Acapulco. Escuchemos rápidamente este fragmento y regresamos a platicar. Hay ya una suerte de debate si hay que rehacer el puerto para dejarlo como estaba, que yo creo que sería el puerto, yo creo que estaba mal, o replantear el puerto de Acapulco. Es decir, sobre la base. ¿Sabes qué? Puede sonar muy insensible la pregunta, pero ¿de verdad vale la pena reconstruir Acapulco? ¿Vale la pena reconstruir Acapulco? Creo que sí. Bueno, sí. A menos que tengas un plan para migración de 700,000 personas. Bueno, yo creo que sí. Como está pasando con unas capitales. Entonces, en Asia, por la ejemplo. pregunta es sí. Ok, la respuesta es sí. ¿Cómo? Y ahí entras, tú dices con una visión que ponga enfrente al trabajador. Bueno, tampoco puedes dejar al capital fuera de la ecuación. Tiene que haber un equilibrio entre el capital y el trabajo, digamos, los factores de la producción, ¿no? Y si no hay hoteles, no hay trabajo. Y si no hay hoteles, no hay trabajo. El problema es que, mira, Acapulco ya estaba en decadencia. La bahía de Acapulco, en realidad, ya estaba de salida. ¿Qué nos deja ver declaraciones como estas, campañas como estas, la que hemos visto la última semana? Hay una parálisis política del lado de la oposición, hay una falta de ideas de la oposición en la que nada más en estas coyunturas volteas a tratar de hacer raja política. No solamente una falta de ideas, hay una maldad nata en ellos. Ya hablábamos de desalentar a la población, de hacer donaciones, de tergiversar información, como lo del Fondem y los fideicomisos que ahora son públicos. Me parece que algo que debemos señalar es qué no hicieron ellos durante el tiempo en que gobernaron. Por ejemplo, yo soy de la Sierra Norte de Puebla. A nosotros en 2016 nos afectó el huracán Air y devastó gran parte de la población. Y no fue hasta que en 2018-2019 se empezaron a aplicar los programas de La Escuela es Nuestra, que muchas escuelas empezaron a reconstruir, porque los fondos que tenían del Fondem, ya lo mencionaba bien Eder, pasaba por intermediarios, pero nunca llegaba a las manos de la gente. Entonces me parece que todo lo que hace la población, los partidos políticos de la oposición, comentaristas, y ya no sé si decirles periodistas, es ver por el bien propio, ni siquiera por el de sus empresas. Creo que ya es más un tema individualista. Oye, y nos platicabas que esta declaración de Leo Zuckerman tiene un trasfondo económico. Sí, recordemos que Zuckerman abiertamente es un militante del neoliberalismo y no tanto así del prianismo. Entonces él está pensando en términos económicos y en términos tecnócratas absolutamente, y su razonamiento es, a ver, ¿para qué le van a meter a rescatar Acapulco cuando ya era un puerto que venía en decadencia, que ya no daba ganancias, que ya eran más conflictos que otra cosa? Entonces él, como tecnócrata, totalmente desentendido de las necesidades de la población de Acapulco, obedece más bien a esta lógica de mercado, que esa crítica viene, la crítica de cómo se cayó Acapulco, viene de hace mucho tiempo y tiene que ver precisamente con que gente como él, así indolentes, que nada más pensaban en las ganancias, fueron quienes diseñaron el puerto de Acapulco para los vacacionistas, generando una profunda desigualdad en la población. Y ese mecanismo, esa idea de desarrollo que tenían en el pasado, terminó mandando a las comunidades como las de Acapulco, las terminó dejando en el olvido, en la pobreza, y cada vez más en la pobreza extrema. ¿Cómo no se iba a desatar la violencia en estados tan complicados como Guerrero si estas eran las visiones? Nunca era una lógica de crecimiento económico con desarrollo social, que es ahora lo que plantea el presidente López Obrador. Entonces, cuando Zuckerman dice eso, en realidad no le habla tanto al gobierno de México y tampoco le está hablando a la oposición, le está hablando a los inversores. Él lo que está planteando es, a ver, ahí no es, ya váyanse a otros lados, que es donde va a crecer, que es donde sí son centros turísticos, y dar ese mensaje en este momento en el que todavía ni siquiera tenemos el diagnóstico preciso de cuántas personas afectadas hubo en el puerto, es una irresponsable. Habla de lo profundamente inhumanos que son los tecnócratas. Y también me parece que habla de la visión rebasada de su proyecto económico, ¿no? Creo que la virulencia, la maldad de la que hablamos, de sus mensajes, habla de que su proyecto económico ha sido rebasado en 5 años. En 5 años se ha demostrado que estaba mal enfocado, que estaba mal dirigido, que estaba hecho para que se ampliara la desigualdad y que solamente el 1% fuera más rico. Me parece
parece que de ahí viene la perversidad, el coraje y la falta de visión y que sus análisis estén completamente alejados de la realidad. No sé qué opinan. Pues que se afectaron muchos intereses económicos, digo, desde cambiar la razón de ser de los fideicomisos, eliminarlos, hacerlos públicos. Ya no hay, teníamos este tema de que se desaparecieron las estancias infantiles como un ejemplo, y en realidad es que se está dejando de beneficiar a unos cuantos para beneficiar a muchas personas, y eso es lo que les molesta, o sea, que ya no tienen la capacidad de poder poner la mano sobre el dinero público. O sea, el dinero es de la población y el presidente lo ha planteado claramente, y creo que todas las estrategias de gobierno que se empezaron a implementar desde el levantamiento del Censo de Bienestar en 2018 a la fecha han dado crédito a que todas las promesas de campaña que se hicieron se están cumpliendo. O sea, no se ha estado quedando de ver nada, y creo que parte de eso es lo que a la oposición le da coraje. O sea, no pueden criticar, entonces como no pueden criticar que las acciones de gobierno que se están aplicando se están haciendo mal, entonces lo que hacen es inventar información, engañar a la gente, cooptar medios de comunicación. Pues claro, era mucho lo que se llevaban. Sí, bueno, pues para cerrar la mesa, medio minutito cada quien. Qué cinismo de ellos que se robaron todo el dinero de la reconstrucción después de los terremotos, que ahora quieran cuestionar la manera en la que se atienden las catástrofes, ¿no? Claro. Pues que decirles, yo creo que decirles a las personas que busquen informarse, que no dejen de donar, invitar a la población a que lleve a los centros de acopio autorizados sus donativos, porque al final a quien van a beneficiar es a la población damnificada del estado de Acapulco, de Guerrero, perdón. Muchas gracias a Eder Guevara y a Dolores Mendoza. Gracias por este análisis. Creo que sí aportamos algo a esta conversación, aclaramos algunos desmentidos y otros posicionamientos como el de los inversionistas que creo que no habíamos escuchado. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR